Voy a definir varios conceptos unidos a la etimología y voy a hablar de muchos intelectuales en el mundo occidental y también en Filipinas. La serigrafía es la técnica de impresión que utiliza una malla tensada en un marco, se aplica a tinta y se presiona a través de las zonas permeables para transferir el diseño al material. Y la etimología, formada del latín, que significa seda, y del griego grafé, que es escribir o dibujar, que es decir, es un híbrido, y originalmente se empleaba mallas de seda, aunque hoy en día se usan materiales sintéticos. La litografía es el procedimiento de impresión basado en la repulsión natural entre el agua y la grasa. La imagen se dibuja con material graso sobre una matriz de piedra caliza o plancha metálica, luego se humedece la matriz y se aplica la tinta. Eso los adhiere a las zonas de grasa. La etimología proviene del griego, de litos, piedra, y grafein es escribir o dibujar. La planografía es la categoría general de impresión que engloba a todas las técnicas, como la propia litografía o la impresión offset, en las que la imagen se aplica sobre una superficie plana, a diferencia del grabado en relieve o en hueco. La etimología proviene de la palabra plano, del latín planus, que significa llano, liso, y el griego grafía, acción de grabar o dibujar. La carbolitografía es la variante tipológica de la litografía, generalmente enfocado en el uso comercial o derivado de la base litográfica con tintas y barnices industriales. La etimología proviene de la unión de carbo del latín carbón, litos piedra y grafía de dibujo o dibujo. El término aguafuerte es la técnica indirecta donde una plancha metálica con cobre o zinc se recubre de barniz. El artista dibuja rayando el barniz con una punta, dejando el metal expuesto. Luego la plancha se sumerge en una disolución ácida, que es el aguafuerte, que corroe el metal en líneas, creando surcos que retendrán la tinta. La etimología proviene del latín aqua fortis, agua fuerte, término medieval que refería al ácido nítrico capaz de disolver metales. El término aguatinta es la técnica de grabado en huevo muy similar al aguafuerte, pero ideado para conseguir manchas y medios tonos, que sería el efecto acuarela, en lugar de líneas. Se espolvorea resina sobre la mancha y se calienta. Al sumergirla en ácido, este corre los diminutos espacios sobre el obrador de resina, creando una textura que retiene el último. La etimología proviene del italiano aqua tinta, que significa agua teñida o pintada. El término carborundo, o bueno, que es la técnica adictiva donde se crea la matriz dibujando una mezcla de cristales de carburo de silencio llamados comúnmente un material abrasivo y un aglutinante o resina. Al secarse, la superficie queda rugosa y granular, ideal para retener la tinta y crear texturas con mucho relieve. La etimología es el nombre comercial y marca registrada de carburo de silicio que lo acuñó el inventor estadounidense Edward G. Aitchison, uniendo carbón, que es carbono, y corundum, que sería corindón, un mineral muy duro. El término fotograbado o fotograbado es el proceso fotomecánico donde la imagen se transfiere a una placa de metal utilizando una emulsión fotosensible y luz. Al exponerse, la placa se graba mediante ácidos en las zonas precisas, permitiendo reproducir fotografías e imágenes con una excelente escala de grises. La etimología proviene del griego fotos, de fos, luz, y grabado, bueno, grabando, sería grabado más, proviene del alemán de son, que es raspar o esculpir. La silografía es la técnica de grabado en relieve donde el motivo se talla a mano sobre un bloque de madera matriz, y la etimología está formada por el griego silón, madera, y grafé, grabado o inscripción. El término linograbado es la variante directa de la silografía, grabado en madera, pero utilizando el linóleo o matriz. Se talla la superficie con gubia, rebajando las zonas blancas, dejando en relieve el dibujo que se desea extintar y estampar. La etimología es formada a partir de linóleo, marca comercial compuesta por el latín linum, lino, y el oleum es aceite, grabado del griego grafein. Serigrafía es el método de reproducción que consiste en transferir tinta a través de una fina malla o pantalla tensada en un marco. Originalmente se bloquean las áreas por donde no debe pasar la tinta mediante plantillas o emulsiones fotosensibles. La etimología proviene del latín serucum, ser, y del griego grafé, escribir o dibujar. Muchas de ellas son híbridos, que son las palabras latinas y griegas a la vez. El término fotomecánico en artes gráficas y diseños es un adjetivo que hace referencia a la técnica y al procedimiento de impresión que se realiza a base de clichés fotográficos. La etimología es un término formado por dos componentes, del griego fotos, que proviene de luz, de ahí, y mecánico del latín mechanicus, que a su vez
El propio término proviene del griego mechanikó, relativo a las máquinas y procesos físicos. El bolígrafo es el instrumento para escribir o dibujar que contiene en su interior un tubo con tinta y una pequeña esfera o bola metálica en punta que gira libremente para dosificar la tinta. La etimología es un término compuesto. El prefijo viene de bola por la esfera de la punta y el sufijo grafo procede del griego escritura o dibujar. El rotulador es un utensilio para escribir o dibujar provisto de una carga de tinta y una punta porosa hecha de material absorbente, como el filtro. Su etimología deriva de la palabra rótulo, que designa un letrero o cartel, y esta a su vez proviene del latín rotulus, que originalmente hace referencia a un rollo de papel, y el sufijo dor indica el agente que realiza la acción. Es decir, al final el propio término proviene del latín de un papel y que se convirtió en rótulo, y proviene de rótulo y se convirtió al final en un instrumento para dibujar. Normalmente también se puede escribir con rotulador, claro, pero normalmente es para dibujar. El lápiz es un instrumento para escribir o dibujar formado por una barra central de grafito encapsulada dentro de un cilindro o prisma de madera. La etimología proviene del latín de lápiz. El lápiz significa piedra y se le dio este nombre porque el material base con el que se comenzó a fabricar el grafito se asemejaba a una piedra suave, por ello era muy parecido entonces. Entonces ahí, a partir de ahí viene el término de lápiz de piedra. Una relación parasocial es un vínculo psicológico y emocional unilateral. Ocurre cuando una persona invierte tiempo, energía y afecto en una figura mediática o personaje. Normalmente pueden ser famosos, streamers, influencers o personajes de ficción, mientras que la figura desconoce por completo su existencia. El término lo acuñaron dos de los sociólogos estadounidenses, Donald Horton y Richard Wall, en 1956. La psicología de la comunicación es una rama interdisciplinaria que estudia cómo los procesos mentales, pensamientos, emociones y cognición influyen en el intercambio verbal. Analiza tanto la comunicación verbal como la no verbal, evaluando el impacto del lenguaje corporal, el tono de voz y la percepción en las interacciones humanas. El Katipunan fue una sociedad secreta revolucionaria fundada en Filipinas a finales del siglo XIX, en 1892, creada por Andrés Bonifacio y otros líderes independentistas. Su objetivo principal era lograr la independencia del país mediante lucha armada contra el dominio colonial de España. Y otras figuras destacadas de esta organización secreta revolucionaria filipina, la Disloa Diwa y Teodoro Plata, que fueron además amigos del propio Andrés Bonifacio. Antonio Corradini fue escultor italiano, trabajó sobre todo en el Véneto, aunque realizó obras en Europa del Este, en Viena, estuvo además como escultor en la corte del emperador Carlos VI y también estuvo en Nápoles, pero bueno, prácticamente pasó su vida en Italia, en ciudades italianas como el Véneto y también en Nápoles, pero bueno, también viajó hacia Austria, donde bueno, pues estuvo al servicio de la corte del emperador Carlos VI. El propio emperador, además, que provocó con todo ello la guerra de sucesión española entre los Borbones y los Austrias tras la muerte o a la muerte de el último de los Habsburgos españoles, Carlos II. Giuseppe San Martino o San Martino fue escultor italiano, tuvo una larga y fructífera carrera. Algunas de sus creencias se exhiben en el Museo de San Martino en Nápoles. Richard Wall fue sociólogo estadounidense, junto con Donald Horton, acuñó el término de interacciones parasociales, introdujeron el término en su influyente artículo de 1956, donde definieron como un sentido de amistad o relación que los espectadores forman con las personas mediáticas. Falleció muy joven, en 1957, tras bueno, pues, tener un cáncer. Donald Horton fue antropólogo y sociólogo estadounidense. Edward Groddich Anderson fue químico e inventor estadounidense. Ayudó a desarrollar la lámpara incandescente y en 1881 instaló las primeras fuentes de luz eléctrica para una de las figuras más importantes dentro del ámbito de la ciencia y del mundo científico, como fue Edison. Y además, por Europa, en Italia, Bélgica y Ladislao Biro fue periodista e inventor húngaro nacionalizado argentino, autor de 32 inventos, y uno de los más destacados fue el bolígrafo, que le dio fama internacional. José Rizal fue escritor y político filipino. Comenzó sus estudios universitarios con los jesuitas de Manila y en 1882 ingresó en la Universidad de Madrid, por la que se licenció en medicina y en filosofía y letras. Durante un viaje por Europa escribió la obra Noilme Tángere, novela anticolonialista en la que denunciaba los abusos de la administración española en Filipinas, donde se prohibió su publicación.
cuya militancia política se había iniciado en el claustro universitario, se oponía enérgicamente al desmesurado poder de las órdenes católicas españolas. En este sentido, su obra más destacada, el filibusterismo, resumió la ideología nacionalista que más tarde difundió a través de la Liga Filipina, una sociedad secreta que fundó en Hong Kong. Y fue una figura además que tuvo un papel importante en la lucha de la independencia de su país contra la metrópoli española. Andrés Bonifacio fue líder revolucionario filipino, fundador en 1892 de la Sociedad Secreta Revolucionaria PUNAN, que fue el germen del futuro ejército revolucionario filipino. Ladislao Diwa fue político filipino y por último Teodoro Plata fue patriota filipino, cofundador de Katipunan, la sociedad secreta que desencadenó la Revolución Filipina contra el dominio español en 1896. Allí conoció a Andrés Bonifacio en una pensión de Manila junto a Ladislao Diwa, quien entonces estudiaba Derecho en la Universidad de Santo Tomás. Tres de ellos fueron los principales líderes de esta revolución y es verdad que bueno, Andrés Bonifacio y Teodoro Plata murieron en 1897 y Ladislao Diwa bueno, pues murió ya en el siglo pasado, el siglo XX. Wilfredo Lan fue pintor cubano. A los 14 años se instaló con parte de su familia a La Habana. Ahí estudió o realizó los estudios de Bellas Artes y ya entre 1920 y 1923 participó en el Salón de la Asociación de Pintores y Escultores de La Habana. En este último año se trasladó a Madrid, donde tuvo como maestro a Sotomayor. 2 años después se casó con una española, con la española Eva Piris, de la que tuvieron un hijo, y el problema es que ambos fallecieron poco antes de estallar el conflicto más sangriento de la historia de España y más reciente, como fue la Guerra Civil Española, en la que el artista participó del lado republicano y su tragedia familiar y la tragedia colectiva de la guerra le dejaron un pozo dramático que siempre fue perceptible en su obra. Finalmente, bueno, luego se marchó de España, estuvo por América y al final se quedó ya en París, donde residió pues, el resto de su vida. Una de sus obras que se encuentra junto con el artista es La Jungla. Antonio Seguí fue pintor, escultor e ilustrador argentino. Su obra se compuso de serigrafías, fotograbado, aguafuerte, aguatintas, carbolitografías, linograbado y carbodurums. A lo largo de su carrera fueron características los hombres con sombrero. Con ello finalizo y si os gusta este vídeo, darle a like, suscribiros, comentar. Comento que soy historiador, repito, no que soy historiador y nos vemos ya en el próximo vídeo.